¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Rodrigo. Muy Bueno. Está muy bueno el tema este de la que vamos a tratar hoy, porque quizás se confunden. La hernia de disco la confundimos con otro dolor, con otro síntoma. Ah, yo debo tener tal cosa que me está generando esto. La hernia de disco, ¿qué es la hernia de bien. disco? Y muchas veces también el problema de la hernia de disco desencadena en otra cosa. Ajá. Y por ahí se confunden. Pero bueno, es una lesión que se da en el disco vertebral. Es una enfermedad del disco, donde el disco empieza a migrar hacia la parte posterior lateral y genera síntomas de tipo neurológico. Primero estaría bueno aclarar que el disco intervertebral es un fibrocartílago que cumple la función de amortiguar y adaptar las superficies articulares entre vértebra y vértebra. En un 90% su composición es acuosa. Ajá. La parte central se llama núcleo, ¿sí? ¿Cómo se deteriora este tejido, esta estructura? Las partes externas, se llaman el anillo externo, que tiene unas características diferentes, mucho más duro, se empieza a deteriorar y primero se deshidrata el disco y luego la parte de adentro, ¿sí? Que es la que cumple la función de amortiguación, que es el núcleo, se empieza rompe y emigra, ¿sí? Tiene diferentes pasos, pues hay muchas clasificaciones, habla de protusiones, nosotros preferimos hablar de discopatías. Gran parte de la sintomatología de esto va a estar dado si comprime o no comprime estructuras nerviosas, ¿sí? En base al grado de compresión va a ser también el grado de sintomatología del paciente. De hecho, hay muchas personas que transitan toda su vida con una hernia de disco y no se enteran, capaz. Entonces... Pará, repetime esto porque es fundamental. Escuchá bien en tu casa lo que significa la hernia de disco. Muchas veces no te das cuenta justamente que tenés una hernia de disco. A ver. Muy común, de hecho, si tomamos 100 personas al azar entre 35 y 50 años, un porcentaje importante, un 30%, seguramente algún tipo de lesión discal va a tener. Ahora, un porcentaje menor va a presentar síntomas. De ahí la importancia de hacer los chequeos, porque a la larga, por lo general, siempre terminan dando síntomas. ¿Hombres o mujeres? Digamos, indistintamente. Sí. Es más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres. Sí, pero se da... Por lo general se da puede aparecer en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, pero por lo general se da entre los 30 y los 50 años. Por esfuerzos. Tiene que ver con la vida laboral plena, digamos. Sí, por envejecimiento también. Los microtraumatismos repetidos. Inclusive a veces por el paso del tiempo, muchas veces la misma artrosis de las articulaciones va generando un daño en este tejido, lo va debilitando y bueno, se termina dañando. ¿Puede haber algún rastro genético en esto? Si mi abuelo, si mi padre tuvo alguna situación que tenga que ver con hernia discal. Sí, Puede haber, sí. No, por lo menos haya una relación directa. Lo que sí con la artrosis, por ejemplo, que es secundaria a una artrosis importante, se puede dañar el disco. Eso sí, eso sin lugar a dudas. Ahí en el video está mostrando, si lo pueden ver, que está hablando de... Bueno, la columna son 33 vértebras. Las primeras 7 son cervicales, la segunda las torácicas dorsales son 12. Después viene la lumbares que son 5. Después viene lo que es sacro y coxis, donde se apoya la columna en sí. Y ahora vamos a ver los discos intervertebrales, son los que están interpuestos entre vértebra y vértebra. Ahora vas a ver un corte, para que la gente lo identifique bien, un corte de lo que es una vértebra con respecto a la otra, y ese es el fibrocartílago que hablamos, que tiene en el medio el núcleo pulposo, que es muy gelatinoso, sí, que tiene mucho de agua, y el anillo fibroso, que es lo que lo recubre. Vas a ver ahí cuando se produce una amortiguación real. Exacto, sirve para amortiguación el disco. Ahí hace lo que se llama la protrusión, ¿ve? La parte central migra hacia el fibrocartílago, ese anillo fibroso, ¿ve? Y va hacia el canal. Y en un grado mayor, la hernia de disco, cuando ya toca sobre la médula. Mirá vos. Que eso es lo que genera los síntomas de tipo neurológico, ¿no? O también por lo general sobre la raíz del nervio, ¿no es cierto? Claro. Ahí está sobre la raíz del nervio, ¿eh? Exactamente. O sea, también esa situación genera un edema alrededor de los tejidos que también genera síntomas. Y ahí, por ejemplo, tenés lo que hablan siempre del tema de la ciática. ¿Viste la ciática que habla todo el mundo? Sí. Bueno, la ciática es un síntoma que da una hernia de disco en un determinado lugar.
justo te preguntaba porque ¿cuánta gente deben tener ustedes que va por, che, me parece que es el ciático, ¿viste? O sea, el autodiagnóstico. Toqué de oído y escuché que es el ciático y el nervio ciático. Las personas asocian un dolor lumbar con ciático. Claro. Están así. El dolor ciático, bueno, es como lo dice la palabra, es una lesión del nervio ciático. Es un nervio que nace en la raíz del E5, S1. También es importante aclarar que sí, si bien en un porcentaje mayor se da a ese nivel, lesiones discales puede haber en cualquier parte de la columna. De hecho, en la cervical también es muy común, sobre todo en el nivel C5, C6, que es el sector que tiene más movilidad de la columna. A diferencia, bueno, cuando la lesión es cervical, el síntoma característico, aparte del dolor en el cuello, es la irradiación hacia los brazos. Son esos pacientes que transitan con parestesias, que son sensación de hormigueo, sensación de pérdida de fuerza en el miembro superior. ¿Puede haber, más allá del hormigueo o pérdida de fuerza, puede ser que no puedas abrir la mano, por ejemplo? Tiene trastornos motrices, motor y trastornos sensitivos. Pero por eso lo que Fede está diciendo es los síntomas que da de esa irradiación de dolor. Claro. Lo mismo que da en la cervical también es lo que se dice en el ciático, que te da irradiación de dolor. Claro. Hacia abajo. Por ejemplo, a lo que queremos llegar es que la característica principal de las discopatías, de la hernia de disco, es el dolor irradiado. Exacto. ¿Sí? Obviamente, si en la región lumbar se va a irradiar hacia la zona del glúteo y las piernas, miembros inferiores, y a nivel cervical va a ser a nivel del cuello, zona del trapecio, va a ser en los brazos. Y de acuerdo al nervio afectado va a ser la localización, ¿sí? Puede ser el dorso de la mano, diferentes dedos, ¿sí? Inclusive también, déjame aclarar, Fede, el tema de esa irradiación de dolor que tiene la misma patología, eso genera que la gente crea que tiene o un problema en el brazo o que tiene un problema en la pierna. Es distorsivo O puede pasar que ¿comprendés? te pienses que es un reconocido, famoso y reconocido reuma, por ejemplo. ¿Puede llegar a ser? No creo. No, tiene otra característica. O sea, la clínica de la hernia de disco es bastante fácil de identificar. Hay pruebas semiológicas efectivas y después están los estudios, ¿no? O sea, esto se confirma con resonancia. Claro. Ustedes hacen habitualmente hincapié en la prevención en este tipo de situaciones. Aquí también vale la situación, digamos, cada tanto un control puede detectar una futura hernia de discos o una propensión a la hernia de discos del paciente. Y sí, sin duda que una vértebra que está subluxada, o sea, que no está en eje, es una vértebra que va a trabajar mal, ese disco va a trabajar mal, las descargas de peso sobre esa estructura no van a ser las adecuadas, y es un disco que tiene muchas más chances de lesionarse. Generalmente en una persona que lleva una hernia de disco tiene un historial previo, o sea, hay casos donde son agudos, pero la mayoría ya son pacientes que vienen arrastrando sintomatología. Un dolor lumbar clásico, suave, después un dolor lumbar más intenso y después ese dolor lumbar también se transmite al glúteo. Y después del glúteo empieza a bajar hacia el muslo. Y después del muslo llega hasta la punta del dedo gordo, ¿sí? Generalmente va avisando el organismo. Por eso siempre decimos de la prevención, de no esperar a tener un miembro paralizado, un miembro totalmente afectado. Pero ¿Cómo se contrarresta la hernia de disco? ¿Cómo es el tratamiento? Claro. Se hacen ajustes vertebrales. Hay muchos tratamientos. Desde el punto de vista de la quiropraxia, nosotros nos basamos y nos centramos en la corrección de la subluxación vertebral. Lo que hacemos se puede decir que es atacar la causa del problema, que es generalmente la vértebra desalineada. Después, una vez que esta vértebra está en su lugar, el disco siempre se empieza a deshidratar con el tiempo. A medida que se va deshidratando, esa hernia se va retrayendo y deja de comprimir las estructuras nerviosas que son en definitiva las que generan dolor. Claro. De hecho, en una hernia de disco lo que va a depender mucho de la compresión. No, podemos tener una hernia de disco grande que si no comprime ninguna estructura importante, capaz que es asintomática. Y por el contrario, podemos tener una pequeña protrusión discal chiquita que comprime y te vuelve loco el dolor. O sea, en definitiva es si comprime o no comprime estructuras. Después, con el paso de los años, siempre los discos se van deshidratando. Eso explica que una persona a los 18 años, por ejemplo, mide 1,80 m y si vos a esa misma persona la medís a los 70, mide 1,62 m capaz. Pues, ¿y qué pasó? Son los discos que se fueron deshidratando y se van achicando. ¿Sí? ¿Vos querés saber si, por ejemplo, una persona puede convivir con una hernia de disco? Por ejemplo. Sí, una persona sí puede convivir con una hernia de disco. Tiene que ser un tratamiento adecuado. El tratamiento quiropráctico es parte de eso. Y después la educación sanitaria que uno le pueda dar para lo que es en pos de mejorar la calidad de vida. El ejercicio, las malas posturas, y lo que la alimentación, el tomar agua. Lo hablamos el otro día, el tema del fortalecimiento muscular. Claro.
Se ve muchos jugadores de rugby, pero los jugadores de rugby tienen lesiones lumbares, Bueno, no presentan Teniendo el sintomatología, Scrum, pero tienen muy buena masa muscular. obviamente. A la larga lo pagan, pero tienen muy buena masa muscular que los contiene. Por eso todo abordaje siempre va acompañado de un trabajo de fortalecimiento muscular adecuado, de flexibilidad. Pero la hernia de disco tiene tratamiento. Llegado el caso, el último recurso es la cirugía, por supuesto. Ese ¿sí? es Que es una necesidad descompresiva. el extremo. Vamos Es lo a que trata de recordar dónde los pueden ubicar para poder asesorarse, justamente hacer las consultas necesarias en Castellano 1367 de la ciudad de Santa Fe. Y si no, los turnos al 456-1126, quiropraxia vital. Muy bien, gracias, señor Por favor, Beto. Rodrigo.